¿Qué es un milagro? Un acto divino que desafía las leyes de la naturaleza, un simple fenómeno que aún no comprendemos científicamente, o tal vez una consecuencia natural de leyes que siempre estuvieron ahí, pero que la mente humana aún no ha terminado de recordar. Desde hace milenios los místicos hablan de una realidad moldeable, de una conciencia que crea y transforma. Y curiosamente en los últimos 100 años, la física también ha comenzado a susurrar lo mismo, aunque lo haga con ecuaciones, gráficos y laboratorios. La física cuántica, esa rama extraña y revolucionaria que hace tambalear los cimientos del mundo material, ha empezado a rozar los velos del misterio con los dedos de la lógica. En el célebre experimento de la doble rendija, los científicos esperaban ver partículas comportarse como bolitas sólidas, pero lo que observaron fue una danza inesperada de ondas de probabilidad, como si la materia supiera que estaba siendo observada. Y eso es de hecho lo que descubrieron. Cuando nadie mira, la partícula no es una partícula, es una posibilidad, un campo abierto de infinitas realidades. Pero en el momento en que una conciencia, un observador, entra en escena, ese campo colapsa y se manifiesta una realidad específica. Esto no es espiritualidad disfrazada de ciencia, es física dura, publicada, replicable, verificable. Lo que cambia el juego es darnos cuenta de que tú eres ese observador y que tu conciencia, ese campo invisible de atención, creencias y emociones, puede estar afectando la forma en que el universo te responde. Y aquí es donde comienza el milagro. Mucho antes de que los físicos hablaran del colapso de la función de onda, los sabios del antiguo Egipto, de la India védica o del mundo tolteca ya enseñaban que la realidad era mental, que todo emerge de una conciencia primordial. Hermes Trismegisto lo dejó grabado en su tabla esmeralda. El todo es mente, el universo es mental. El Kybalion desarrolla esta idea con una precisión que hoy parece cuántica. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Y si todo vibra, si todo es frecuencia, no debería ser posible alterar esa frecuencia mediante la conciencia. En el campo del corazón humano, por ejemplo, se han detectado ondas electromagnéticas que afectan incluso el estado de otros cuerpos a metros de distancia. El HeartMath Institute ha demostrado que emociones como la gratitud o la compasión sincronizan las ondas cerebrales y cardíacas, no solo en quien las emite, sino también en quienes las reciben, como si el corazón fuera un transmisor cuántico. Una mujer, en pleno diagnóstico terminal, empieza a visualizar cada célula de su cuerpo regenerándose. Lo hace por 21 días. Su médico incrédulo repite los análisis. El tumor no está. Un niño, dado por perdido en un pozo, es encontrado ileso luego de que su madre afirmara haber sabido en su interior que él volvería. Y comenzó a rezar mientras lo visualizaba riendo. La búsqueda había sido infructuosa durante días, hasta que un rescatista, que luego afirmaría haber sentido una inspiración repentina, caminó directo al lugar. No son casos aislados. En los estudios realizados por la investigadora Lynn McTaggart, más de 4.000 personas alrededor del mundo participaron en meditaciones simultáneas con intenciones específicas. El resultado: cambios estadísticamente significativos en ciudades, hospitales e incluso en tasas de criminalidad. Estamos frente a fenómenos paranormales o frente a una ciencia que apenas está despertando. En muchas culturas originarias no existe una palabra para milagro. Lo que nosotros llamamos milagroso, para ellos es simplemente natural. Es el resultado de estar en sintonía. Para los chamanes, por ejemplo, el mundo no es algo que se observa desde fuera, sino algo con lo que se dialoga. En la tradición quechua, el universo es una gran red de energía viva llamada Pachamama, que responde a nuestra vibración interior. Y eso resuena curiosamente con la visión de físicos como David Bohm, que hablaba de un orden implicado, una realidad más profunda e invisible que conecta todo con todo. ¿Es entonces la manifestación un acto místico o un proceso físico? La respuesta más honesta parece ser ambas cosas. Son dos lenguajes distintos para la misma verdad. Y como sucede con la música y la poesía, no necesitas entender todos los acordes, solo abrirte a sentir. Mientras la ciencia intenta explicarlo y la espiritualidad lo vive, hay una fuerza común que ambas empiezan a reconocer. La conciencia no es un subproducto del cerebro, es el principio organizador de la realidad. Si eso es cierto, entonces cada pensamiento, cada emoción, cada visualización,
Es una herramienta, una llave, un pincel con el que puedes empezar a pintar una realidad diferente. Y quizás, como dijeron los sabios, el verdadero milagro no es que la conciencia pueda transformar el mundo, sino que hayamos olvidado que siempre fue así. ¿Dónde comienza realmente la realidad? Durante siglos la ciencia creyó que el universo existía independientemente del ser humano, que el mundo era una maquinaria perfecta que seguía leyes objetivas y que el observador era irrelevante. Pero llegó la física cuántica y todo se tambaleó. En palabras del físico John Wheeler, uno de los colaboradores de Einstein, no hay ningún fenómeno cuántico que exista como un hecho hasta que se lo observa. Y no se refería a mirar con los ojos, sino a observar con conciencia. Porque lo que se colapsa en la física cuántica no es un objeto sino una posibilidad. Una nube de probabilidades que al ser observada se convierte en una realidad específica. Este descubrimiento, lejano de lo místico en apariencia, está más cerca del misticismo de lo que muchos científicos están dispuestos a admitir. Si cada observación cambia la realidad, ¿qué pasa con las observaciones que haces sobre ti? Cuando repites mentalmente, no soy suficiente, la vida es lucha, no puedo, no estás colapsando realidades de escasez, y cuando visualizas con intención, cuando sostienes una emoción elevada, cuando te alineas con una imagen interna poderosa, no estás eligiendo conscientemente otro colapso, otra línea de realidad. Aquí entra en juego un concepto fascinante, la conciencia como campo. El Dr. Joe Dispenza, conocido por sus investigaciones en neuroplasticidad y sanación cuántica, ha documentado cientos de casos en los que personas con enfermedades consideradas irreversibles lograron remisiones espontáneas tras entrar en estados meditativos profundos. ¿Qué hacían en esas meditaciones? Desconectaban de la personalidad del yo condicionado y sintonizaban con un campo más amplio, un campo donde ya está la realidad que desean. Este campo no es una metáfora, es lo que los físicos cuánticos llaman el campo unificado. Una sopa invisible de energía e información donde todo existe potencialmente. Aquí aparece una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Eres una víctima del azar o un colaborador de la creación? Cuando decides, aunque sea internamente, ya estás activando una dirección. Y la emoción que acompaña esa decisión actúa como el combustible. Porque el universo, como bien explican tantos sabios, no responde a tus deseos, sino a tu vibración. En un estudio de la Universidad de Princeton, se demostró que personas enfocadas podían alterar sutilmente el comportamiento de generadores aleatorios de números, solo con la mente. Y lo más sorprendente, el efecto era mayor cuando las emociones eran intensas, especialmente cuando había amor, gratitud o deseo altruista. Esto sugiere que no solo pensamos el mundo, sino que también lo sentimos hacia su manifestación. Desde el Advaita Vedanta hasta las enseñanzas chamánicas, desde la Cábala hasta el sufismo, siempre se enseñó que lo que ocurre afuera no es más que un reflejo de lo que vibra adentro. En los textos védicos se dice Yad Bhavam Tad Bhavati. Lo que crees, eso se convierte en tu experiencia. Esto no es fe ciega, es física de la conciencia. Es la coherencia entre intención, emoción y acción, la que crea una resonancia capaz de cambiar el tejido mismo de la realidad. Cuando hablamos con personas que han manifestado cambios improbables, curaciones, sincronicidades, encuentros imposibles, oportunidades inverosímiles, aparece un patrón común, clara intención. Una imagen mental sostenida sin apego al cómo, emoción elevada, gratitud, amor, certeza, incluso antes de ver resultados. Silencio interno. Una confianza que no necesita controlar, solo sintonizar. Sincronicidad. El entorno comienza a responder como si todo conspirara a favor. Este patrón aparece una y otra vez, en culturas distintas, en edades distintas, en circunstancias imposibles de predecir. Y lo más llamativo es que no se trata de esfuerzo, se trata de alineación. ¿Qué estás colapsando ahora mismo con tu atención? ¿En qué frecuencia emocional vives la mayor parte de tu día? ¿Desde dónde piensas tus problemas? ¿Desde el miedo o desde la posibilidad? Estas preguntas no son filosóficas, son prácticas, porque cada segundo estás generando coherencia o incoherencia entre tu mente y tu campo, y ese campo no es ajeno a ti, eres tú. El verdadero salto cuántico no es mover la materia con la mente, es mover tu estado interno hasta que la realidad externa no pueda hacer otra cosa que reflejarlo.
En unos minutos exploraremos cómo unir tradición y ciencia en un lenguaje común, y cómo esa unión puede devolverte una certeza olvidada. No estás aquí para ver pasar milagros, estás aquí para recordarte como su fuente. Imagina un océano invisible que lo envuelve todo, un mar de energía en el que flotan planetas, pensamientos, emociones y átomos, un campo que no solo sostiene la materia, sino que la informa, la organiza y la transforma. Ese campo no es ciencia ficción. Tiene nombre en la física, campo cuántico unificado. Según Nassim Haramein, físico contemporáneo y creador de la teoría de resonancia unificada, todo en el universo está conectado a través de una red vibratoria de información. Esta red no es conceptual, es medible, y está presente en cada punto del espacio. Cada átomo, cada célula, cada pensamiento, emite una frecuencia que impacta en ese campo, y el campo responde. ¿Te suena esto familiar? Para los antiguos sabios este campo fue llamado de muchas formas, Akasha en las tradiciones védicas, éter en el hermetismo y la alquimia, gran espíritu para los pueblos originarios, Shekinah en la tradición cabalística. Todos describen lo mismo, una inteligencia universal que no solo contiene todo, sino que escucha. Si el campo está ahí, ¿cómo lo contactamos? La respuesta está en la intención, pero no cualquier tipo de intención. Una intención vacía, mecánica o desesperada no tiene resonancia, pero una intención clara, sostenida con emoción coherente y confianza interna, es como una semilla sembrada en el corazón mismo del universo. Rupert Sheldrake, biólogo y autor de la teoría de los campos mórficos, propuso que existe una memoria colectiva no local que organiza la forma y el comportamiento de todos los sistemas. Según él, cuando piensas algo, no solo estás generando una idea, estás activando una plantilla energética que puede ser replicada. Este principio se alinea con la forma en que los mantras, rituales y oraciones actúan en tradiciones ancestrales, no como superstición, sino como formas sonoras de sintonizar con el campo. Las visualizaciones no son imaginaciones bonitas, son una tecnología de manifestación. Cuando visualizas con todos los sentidos, no solo viendo sino sintiendo, oyendo, respirando esa nueva realidad, estás creando un patrón coherente en el campo. Un estudio en la Universidad de Harvard mostró que los pianistas que solo imaginaban tocar ciertas notas producían las mismas conexiones neuronales que quienes lo hacían físicamente. El cerebro no distingue entre lo real y lo intensamente visualizado. Y si el cerebro responde, ¿por qué no lo haría el campo? Esto lo sabían los antiguos chamanes, que inducían estados visionarios para modificar la realidad. Lo entendían los egipcios con sus rituales visuales. Lo practicaban los sabios del Tíbet, quienes enseñaban a visualizar no desde el deseo, sino desde la identidad vibratoria. No se trata solo de ver un resultado, se trata de convertirte en la frecuencia que lo contiene. Uno de los mayores bloqueos en este camino es la duda. No la duda lógica, sino la duda energética. Aquella que mientras visualizas una realidad deseada, te susurra al fondo, esto no va a pasar. Esa contradicción interna genera lo que en física se llama incoherencia, y el campo no responde a tu afirmación más ruidosa, sino a la más coherente. Por eso es tan poderoso integrar el cuerpo emocional. No basta con pensar, hay que sentir desde el resultado. Eso implica limpiar patrones antiguos, memorias de fracaso, voces heredadas. Pero al hacerlo se despeja el canal entre tú y el campo. Muchos testimonios coinciden en esto. Cuando por fin soltaron la expectativa y comenzaron a vivir como si, los milagros dejaron de ser esporádicos y comenzaron a parecer normales. Piénsalo así, no estás pidiéndole al universo como quien pide un favor. Estás resonando con una frecuencia, y esa frecuencia hace que los elementos afines comiencen a organizarse, como limaduras de hierro alrededor de un imán invisible. La tradición taoísta lo explica de forma hermosa, no hay necesidad de forzar el río, fluye hacia donde tú ya estás alineado. La ciencia lo confirma en los estudios sobre sincronía y campos entrópicos. Cuando un sistema se ordena internamente, emite una frecuencia que arrastra al entorno hacia ese mismo orden. El corazón humano, por ejemplo, cuando entra en coherencia puede cambiar el ritmo cardíaco de quienes están alrededor. Imagina lo que ocurre cuando tu cuerpo, tu mente y tu intención vibran en la misma dirección. El campo entero responde. No necesitas cambiar el mundo, solo necesitas convertirte en un emisor coherente.
Porque el milagro no es que algo imposible ocurra afuera. El verdadero milagro es que recuerdes que tú puedes ser causa, no solo efecto en este universo interconectado. Y al recordarlo algo sutil cambia. No porque fuerces, sino porque despiertas la resonancia que siempre estuvo allí, esperando ser activada. Lo sientes, y entonces sigue vibrando en esa dirección. Porque el campo escucha. Hay una pregunta que se repite en muchas personas que buscan manifestar algo. ¿Por qué si visualizo, no pasa nada? La respuesta no está en la falta de imaginación, ni en la técnica. Está en la frecuencia emocional que acompaña a la intención. Porque puedes visualizar abundancia desde el miedo a la escasez. Puedes repetir afirmaciones desde la ansiedad. Y puedes meditar todos los días, mientras sigues vibrando en duda. Y el campo no responde a lo que dices. Responde a lo que eres, a lo que sostienes energéticamente en tu interior. El Dr. David R. Hawkins desarrolló un mapa de la conciencia humana que asocia emociones con frecuencias específicas, no como metáfora, sino como estados energéticos reales, medibles en hertz. El miedo vibra bajo entre los 100 y 150 Hz. La gratitud y el amor superan los 500 Hz. Y la iluminación, según su escala, vibra cerca de los 1000 Hz. Exageración. El HeartMath Institute ha demostrado que cuando una persona entra en un estado de coherencia emocional, como la compasión o la gratitud, su corazón emite ondas electromagnéticas ordenadas que afectan positivamente a su entorno. No es poesía, es ciencia cardíaca. Y si eso ocurre con una sola emoción, imagina lo que sucede cuando todo tu sistema, mente, emoción, cuerpo y campo, vibra en armonía. Una de las herramientas más poderosas para la manifestación es sentir gratitud por algo que aún no ha sucedido. Paradoja, no, técnica ancestral. Los pueblos originarios de América no bailaban por la lluvia, sino como si ya estuviera lloviendo. Celebraban, agradecían, mojaban simbólicamente sus cuerpos como si la lluvia ya los tocara. Y esa vibración se expandía al campo. Hoy, muchos estudios de neurociencia revelan que el cerebro genera las mismas respuestas fisiológicas ante un evento real que ante uno intensamente imaginado. Si logras sentirte agradecido como si ya estuvieras viviendo eso que deseas, estás emitiendo la frecuencia que colapsa esa posibilidad. Porque el campo no conoce el tiempo lineal, solo responde a la vibración que estás generando ahora. Personas que han vivido manifestaciones extraordinarias, ya sea sanaciones, reencuentros, soluciones económicas inesperadas o llamadas que cambiaron el rumbo de su vida, relatan algo en común. El milagro ocurrió cuando dejaron de perseguir y comenzaron a agradecer. Una mujer diagnosticada con una enfermedad autoinmune incurable relata que comenzó cada mañana con una meditación de 15 minutos solo para agradecer, no por lo que tenía, sino por lo que ya sentía como cierto aunque aún no se manifestara. En 3 semanas, su cuerpo comenzó a responder de una forma que ni los médicos pudieron explicar. ¿Sugestión? ¿Placebo? Tal vez. Pero el placebo no es un engaño. Es la prueba viva de que tu cuerpo responde a lo que cree real. Y si tú puedes inducir una mejora fisiológica por creer en una pastilla, ¿qué podrías lograr creyendo en ti? Cuando unes una intención clara con una emoción elevada, estás haciendo mucho más que pensar positivo. Estás generando un campo de coherencia alrededor de tu cuerpo, y ese campo es un imán. Greg Braden, investigador y autor de obras que entrelazan ciencia y espiritualidad, afirma: no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Y lo que eres se expresa, minuto a minuto, en tu frecuencia emocional. Por eso, más importante que pedir es convertirte en el canal vibratorio de aquello que deseas. Y para eso no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo con verdad. Cierra los ojos un momento, respira, piensa en algo que te gustaría manifestar. No desde el deseo, desde la certeza de que ya es real en una línea de tiempo. Ahora siéntelo. ¿Cómo se siente tenerlo? ¿Qué harías ese día? ¿Qué olor habría en el aire? ¿Quién te rodearía? ¿Cómo se siente tu cuerpo en esa escena? Permanece unos segundos sintiendo ese halo. Este momento de gratitud no es un adorno, es la frecuencia que hace que todo el ritual se convierta en un puente hacia la realidad deseada. La emoción es el lenguaje que cruza dimensiones, es la contraseña secreta del campo. Y cuando se combina con la intención clara y una identidad vibratoria coherente, el milagro deja de ser excepcional y comienza a ser natural. ¿Cuántas veces pensaste en alguien y esa persona te escribió
o soñaste algo y días después ocurrió, o deseaste profundamente una solución, y de pronto apareció un libro, una conversación, una casualidad que lo resolvía todo. Eso no es azar, es sincronicidad. Y entenderla puede abrirte la puerta a una vida mucho más mágica, y también mucho más real. El término sincronicidad fue propuesto por Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo y profundo estudioso del alma humana. Jung descubrió, a través de cientos de casos, que existían coincidencias tan precisas, tan cargadas de sentido, que no podían explicarse por la estadística. Eran eventos externos que reflejaban estados internos. Él lo llamó coincidencia significativa, y postuló que la mente no está separada del mundo, sino que participa de una red simbólica en la que todo responde a patrones arquetípicos compartidos. En palabras de Jung, lo que llamamos azar no es más que la manifestación de leyes que aún no comprendemos. Las sincronicidades no se fuerzan, tampoco se programan como una tarea, pero pueden activarse como una melodía que comienza a sonar cuando sintonizas la frecuencia correcta. Los momentos de mayor apertura a sincronicidades suelen venir luego de una decisión profunda tomada desde el alma. Un cambio vibracional sostenido como meditación, gratitud, sanación. Un acto de entrega, cuando dejas de resistirte al cómo y entras en confianza. Un estado de presencia, cuando el juicio cesa y aparece la atención pura. En estos estados la realidad parece adelantarse a tus pasos. El campo empieza a organizar eventos, personas y señales a tu alrededor. Como si te guiara, como si supiera. Y tal vez sí sepa. En el experimento PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research, se demostró que la intención humana puede influir en procesos físicos aleatorios y que cuando varias personas se enfocaban colectivamente, los efectos eran más intensos. Pero lo más inquietante fue esto: las anomalías en los sistemas aleatorios comenzaban a aparecer antes de que el evento sincronizado ocurriera. Es decir, el campo parecía anticiparse. ¿Te recuerda algo? A los sueños premonitorios, a las corazonadas, a eso que los antiguos llamaban la sabiduría del espíritu y que la ciencia aún tímidamente empieza a medir. En muchas culturas se decía que la realidad tiene una piel externa y una trama interna. La piel es lo que ves, la trama, lo que teje, y las sincronicidades son los hilos visibles de esa trama. Miles de personas han relatado momentos en los que algo imposible ocurrió, una señal, una aparición, un mensaje, un giro del destino, delirio, deseo proyectado. Puede ser, o puede que estemos presenciando cómo la realidad responde con precisión cuando tú te alineas con tu verdad más profunda. Una mujer cuenta que tras una meditación en la que pidió una respuesta clara sobre una decisión de vida, encendió la radio y oyó, palabra por palabra, la frase exacta que su corazón necesitaba. Un hombre relata cómo, tras perdonar internamente a su padre, recibió al día siguiente una carta que había estado extraviada durante años, escrita por él antes de morir. En ambos casos, algo invisible se movió, y no fue azar, fue coherencia con el campo. Las sincronicidades son como pequeños portales, te muestran que lo invisible influye en lo visible, que lo interno organiza lo externo, que tus elecciones vibracionales no son inofensivas, son creativas, y cuando comienzas a notarlas, a honrarlas, a seguirlas, te conviertes en alguien que baila con la realidad, en lugar de resistirla. No significa que todo será fácil, pero sí que ya no estarás solo, porque cada vez que sigues ese hilo sutil que se presenta, una frase, un símbolo, una canción, un número repetido, estás respondiendo al llamado del campo, y el campo responde mejor cuando sabe que tú estás escuchando. Hay prácticas simples pero profundas: estar en el presente, no en la ansiedad del futuro ni en la nostalgia del pasado. Observar sin juzgar, las señales llegan en silencio. Agradecer sin haber recibido aún. Es una forma de abrir la puerta. Actuar desde la inspiración, no desde la obligación. Preguntar al campo y permitir que responda en su lenguaje. Porque sí, la realidad te habla. Y a veces cuando más perdido estás, es cuando más fuerte te susurra. La sincronicidad no es solo una señal de que vas bien, es también un recordatorio. Tú estás co-creando este universo, instante a instante con tu vibración. ¿Qué ocurre cuando oramos, pero lo hacemos desde la certeza de que ya ha sido concedido? Cuando visualizamos no como quien desea, sino como quien recuerda lo que ya es. ¿Puede ese estado mental, ese tipo de conciencia afectar directamente a la materia? La ciencia y la tradición convergen, una vez más, al mostrarnos que la clave no está solo en el pensamiento,
sino en el estado vibracional en el que ese pensamiento se sostiene. Es decir, en la emoción y en la coherencia con la que sentimos lo que pensamos. El Instituto HeartMath ha desarrollado múltiples investigaciones sobre lo que llaman coherencia corazón-cerebro, una alineación entre la actividad eléctrica del corazón y la del cerebro. Lo sorprendente es que descubrieron que cuando una persona entra en un estado de gratitud, compasión o amor de forma sostenida, su campo electromagnético se amplifica e impacta positivamente en su entorno. Pero no solo eso, en estados de alta coherencia, el sistema nervioso se reequilibra, se reduce el cortisol, hormona del estrés, y se incrementa la inmunoglobulina A, un potente fortalecedor del sistema inmune. Esto resuena con prácticas ancestrales que insisten en la importancia del corazón como sede de la consciencia. En la antigua medicina egipcia, el corazón no solo era considerado el centro de la vida, sino también el órgano con el que se pensaba, sentía y se decidía. En el juicio de Osiris, era el corazón, no el cerebro, el que era pesado para determinar la pureza del alma. En el Tao, el término Shin refiere tanto al corazón como a la mente, sin hacer una separación clara. Se consideraba que la verdadera sabiduría nacía de la unión entre la razón y la emoción, algo que la neurocardiología moderna empieza apenas a comprender. Desde esta perspectiva, la manifestación no es un acto mental abstracto, sino un proceso energético y biológico, un ritual interno que ocurre cuando nuestros pensamientos, emociones y acciones se alinean en una misma frecuencia. ¿Y qué ocurre cuando esa coherencia no está? Es como intentar ver una imagen con una radio mal sintonizada. No importa cuánto deseemos, la interferencia distorsiona el mensaje. Por eso muchas personas afirman que la ley de atracción no les funciona, porque siguen deseando desde la escasez, visualizando desde la falta, rezando desde la desesperación. Es una frecuencia que contradice lo que dicen querer atraer. En este punto es crucial entender que el universo no responde a lo que pedimos, sino a lo que somos, a la energía que emitimos en cada segundo. Y esa energía, como bien saben tanto los sanadores ancestrales como los científicos actuales, es altamente sensible a nuestro estado de conciencia. Un experimento poco conocido pero revelador es el realizado por el investigador japonés Masaru Emoto, quien demostró que el agua reacciona a la intención humana. Fotografió cristales de agua expuestos a palabras como amor, odio o gratitud, y observó cómo sus estructuras moleculares cambiaban radicalmente. Aunque sus métodos han sido cuestionados por algunos sectores científicos, su trabajo ha inspirado a millones de personas a tomar conciencia del poder de su vibración. Y es que si nuestro cuerpo está compuesto en más de un 70% por agua, ¿qué efecto tienen nuestras emociones y palabras en nuestro propio sistema? Este principio está profundamente anclado en rituales chamánicos de América Latina, donde se bendice el agua antes de beberla, se programan las semillas antes de plantarlas, y se canta a las plantas medicinales antes de ingerirlas. Porque todo responde, todo vibra, todo escucha. Aquí se revela un secreto poderoso. El milagro no es un fenómeno extraordinario que rompe las leyes de la física, es una expresión de leyes más sutiles, que aún no comprendemos del todo, pero que operan constantemente cuando la conciencia se expande. De hecho, algunos físicos cuánticos han comenzado a hablar del principio participativo, propuesto por John Archibald Wheeler, el mismo que trabajó con Einstein. Wheeler afirmaba que no vivimos en un universo pasivo, sino que participamos activamente en su creación con nuestras observaciones. Que el universo, de algún modo, sabe que lo estamos observando, y se comporta en consecuencia. Este concepto, aunque revolucionario en física, tiene miles de años de existencia en las tradiciones místicas. El cabalista ve la realidad como una proyección del alma, el yogi como una ilusión sostenida por la mente maya, el chamán como un sueño colectivo que puede ser reescrito. Y si el milagro no es más que un acto de conciencia plena, coherente y sintonizada con la totalidad, y si estamos aquí no para mendigarle al universo, sino para recordar que ya somos co-creadores de lo que vivimos, permítete integrar esta idea ahora. Respira hondo. Imagina que tu corazón irradia una luz dorada, suave y potente, expandiéndose en todas direcciones. Visualiza esa luz envolviendo tu cuerpo, tu hogar, tus seres queridos, tus deseos más profundos, y mientras lo haces, no pidas nada, solo agradece como si ya estuviese hecho. Siente cómo esa frecuencia cambia tu cuerpo, tu campo y tu percepción, porque lo está haciendo.
Y si algo dentro de ti se conmueve, si una parte de tu ser recuerda esto como una verdad olvidada, entonces sabrás que la física del milagro no es teoría, es experiencia. Pero hay algo que la ciencia moderna aún no puede explicar del todo, y que sin embargo es vivido, sentido y descrito por miles de personas alrededor del mundo: los milagros cotidianos. No hablo aquí de espectáculos religiosos ni fenómenos fuera de toda comprensión, sino de esos momentos en los que una intención profundamente alineada con el corazón genera resultados improbables, casi imposibles, pero reales. Historias de sanación espontánea, sincronías imposibles, soluciones que aparecen en el último segundo. Cada una de estas experiencias personales conforma una pieza del gran rompecabezas de la conciencia. Y si bien la física cuántica nos da modelos teóricos para entender cómo el observador influye en la realidad, es el testimonio de vida el que le da cuerpo al milagro. Tomemos, por ejemplo, el caso ampliamente documentado de Anita Moorjani, diagnosticada con un cáncer terminal. Su cuerpo ya estaba fallando cuando cayó en coma. Durante ese estado, Anita vivió una experiencia cercana a la muerte donde accedió, según sus palabras, a una dimensión de amor puro y conocimiento absoluto. Al regresar, su cuerpo comenzó a sanar de forma inexplicable. En semanas no quedaban rastros de cáncer. Podríamos quedarnos en la explicación metafísica, pero también podemos preguntarnos: ¿qué le sucede al cuerpo cuando una persona entra en una frecuencia de coherencia total, de entrega, de comprensión profunda de sí misma? Es posible que esa resonancia reorganice los campos de energía, y estos a su vez la materia. ¿Acaso, como ya intuía el físico David Bohm, la realidad es solo la manifestación de un orden más profundo, invisible, que responde a la información contenida en la conciencia? La ciencia empieza tímidamente a observar estos fenómenos, como lo hizo el Instituto HeartMath, descubriendo que emociones elevadas como el amor, la gratitud o la compasión producen patrones cardíacos de coherencia que afectan no solo nuestro sistema nervioso, sino también los campos electromagnéticos que nos rodean. No es solo un bienestar emocional, es un campo vibracional en expansión que interactúa con la realidad. Y ahora vayamos más profundo. Según tradiciones ancestrales, desde el chamanismo andino hasta los textos védicos, cada emoción y pensamiento emite una vibración que se inscribe en el Akasha, ese campo sutil de información que contiene todos los potenciales. En esta visión, el universo no responde a lo que deseas con ansiedad, sino a lo que vibras con certeza. Esa certeza, esa confianza total en la vida, esa rendición consciente, activa puertas que para la mente lógica parecen cerradas. En este punto, tanto el místico como el físico cuántico y el sanador energético se dan la mano. Todos describen un principio invisible pero real, donde la atención, la coherencia interna y la apertura del corazón alteran el campo de lo posible. Incluso desde la neurociencia, Bruce Lipton ha demostrado que nuestras creencias afectan la expresión de los genes, es decir, nuestra biología responde a la percepción. Pero, ¿qué ocurre si transformamos esa percepción desde la raíz? Si dejamos de vibrar en la carencia, el miedo, el control, y empezamos a vibrar desde la confianza, la presencia, el amor, podríamos reescribir incluso nuestro destino biológico. Volvamos ahora a ti. Hazte esta pregunta en silencio. ¿Qué frecuencia estás habitando hoy? No lo respondas desde la mente. Observa cómo vibra tu cuerpo al hacerte esta pregunta, y luego visualiza una escena de tu vida que aún no ha ocurrido, pero que deseas profundamente experimentar. No como un anhelo desesperado, sino como una verdad que ya existe en algún lugar del campo cuántico. Imagina que te fundes con esa escena. Siente el alivio de que ya ocurrió. Siente la expansión de que eres parte de esa nueva realidad. Permanece unos segundos en ese campo, sin pedir nada, solo habitando lo que ya es. Esta vibración no es una fantasía, es una firma energética. Y el universo responde a esas firmas, no a tus palabras. En ese espacio algo profundo se reordena, porque ya no estás intentando controlar el resultado. Estás reconociendo tu poder de co-creador y rindiéndote con amor al misterio. Y ahí, justo ahí, es donde comienza la verdadera manifestación. Y ahora una clave ancestral que la mayoría olvida: agradecer antes de que ocurra. Porque quien agradece lo invisible, ya lo está haciendo visible. Quien honra lo no manifestado, ya lo está vibrando. Agradecer no es un gesto moral, es un acto de magia cuántica. Por eso cada vez que un ser humano transforma su interior con integridad,
emite una frecuencia coherente que reorganiza su campo, y cuando eso sucede, el milagro ya no es algo improbable. Es simplemente el resultado natural de una conciencia despierta. Continúa este viaje y observa cómo lo que parecía imposible comienza a tomar forma a tu alrededor. ¿Es realmente la intervención divina rompiendo las leyes físicas o es la expresión más elevada del orden invisible que sostiene toda la realidad? La física cuántica, la neurociencia, el misticismo oriental, la medicina energética y los relatos de quienes han transformado sus vidas desde el abismo, todos nos llevan a la misma conclusión. Un milagro no es la excepción, sino el lenguaje natural del universo consciente. Investigaciones como las de Dean Radin, Elena Blavatsky, Rupert Sheldrake, Greg Braden, Joe Dispenza y muchísimos otros apuntan a la existencia de un patrón subyacente, un campo unificado de información, consciente, interconectado, moldeable por intención, emoción y coherencia energética. Desde las tradiciones chamánicas que hablan del ensueño como el lugar donde se tejen los destinos, hasta las prácticas tántricas que enseñan a disolver la ilusión del yo separado, todos señalan el mismo mapa. La clave de ese mapa es la alineación. Cuando cuerpo, mente, emoción y energía vibran al unísono, se accede a una frecuencia que literalmente colapsa realidades alternativas hacia una manifestación coherente. Entonces, ¿cómo generar un milagro? Comienza así, detén tu mente ordinaria. No puedes crear lo extraordinario desde el piloto automático. Prácticas como la meditación, la contemplación o la respiración consciente permiten que el campo mental se vuelva fértil para lo inusual. Activa la emoción elevada. Gratitud antes de ver resultados. Amor antes de que el otro cambie. Paz en medio del caos. Esto no es escapismo, es ingeniería energética. Proyecta una intención clara. Como enseñaban los esenios, la oración es el acto de sentir que ya ha ocurrido. No se trata de pedir, sino de convertirse en la frecuencia de aquello que se desea. Entrégate al misterio, deja espacio para que lo no lineal actúe. Los milagros rara vez siguen caminos racionales. A veces aparecen como casualidades, otras como sincronicidades imposibles. Confía. Si vuelves a las emociones y pensamientos antiguos, colapsarás la realidad antigua de nuevo. Una visualización de milagro. Permíteme conducirte ahora, por última vez en este viaje, hacia un momento de profunda conexión. Cierra los ojos, respira lento, profundo. Imagina que te encuentras de pie en una llanura luminosa. A tu alrededor, el tiempo se detiene. No hay pasado ni futuro, solo presencia. Frente a ti, se abre un vórtice dorado, un campo de infinitas posibilidades. En este instante tu corazón late al ritmo del universo. Sientes una profunda certeza. La realidad está escuchando. Trae a tu mente una imagen de aquello que deseas manifestar. Pero no lo mires desde la carencia. Míralo como si ya estuviera aquí. Obsérvate viviéndolo, sintiéndolo, agradeciéndolo. Percibe cómo tu campo energético se expande. Una luz sutil te envuelve. Estás reescribiendo las leyes desde adentro. Permanece en esa imagen unos segundos más. Siente gratitud, no por lo que llegará, sino por lo que ya es en un plano más profundo. Y ahora, suelta. Cuando regreses, hazlo con suavidad. El milagro ya está en camino, pero no preguntes cuándo. Pregúntate quién eres ahora que sabes que es posible. Lo que hemos explorado en este viaje no son creencias ni promesas vacías, son visiones, experimentos, experiencias, sabiduría de culturas antiguas y hallazgos modernos que comienzan a hablarse entre sí. Tal vez los milagros nunca rompieron la física, solo la versión limitada que conocíamos de ella, y ahora tú lo sabes. La física del milagro no está afuera, está en ti, en tu capacidad de imaginar, de sentir, de amar sin condiciones y de sostener una frecuencia nueva incluso cuando el mundo aún no la refleja. Eso es fe cuántica, y eso también es ciencia profunda. Quizás no necesitamos más pruebas, solo práctica, presencia y recordar lo esencial. Eres el canal, el milagro eres tú. ¿Sentiste esa vibración mientras lo escuchabas? Tal vez no lo sabías, pero tu campo energético acaba de cambiar. Ahora imagina lo que puedes transformar cuando haces de esto un hábito, una forma de mirar la vida. Comparte esta sabiduría con quienes aún dudan de su poder. A veces un solo mensaje puede encender el recuerdo en otro corazón. Y si lo que aquí sembramos hoy resuena contigo, que sepas que aún queda mucho más por descubrir. Nos encontramos en el próximo viaje. Cuando estés listo, el milagro continuará.